El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. En tal sentido, también en este programa se ofrecen temas relacionados con tendencia en los negocios. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la elaboración y evaluación de planes de negocios. Para tal efecto, también agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y de igual manera al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. Vamos a comenzar nuestro programa con lo que es la sección del momento económico-financiero. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Básicamente es resaltar una nota o un análisis de algo que ha transcurrido durante la semana con relevancia, y en tal sentido queremos, por ejemplo, resaltar el hecho de que Bolivia quiso formar parte de un grupo de países que se llama BRICS. Es un grupo de países que son obviamente complementarios y que tienen ciertos planes de colaboración entre sí. Hablamos, BRICS significa un grupo de países conformado por Brasil, por Rusia, por India, también por China y Sudáfrica, que son economías realmente con una importancia económica respectiva. Y básicamente por el momento rechazaron, es como una especie de puertazo que recibió el país, básicamente por dos o tres factores principalmente. En primero, porque el nivel de la actividad económica de Bolivia es muy pequeño en comparación a estos países. En segundo lugar, también porque el tamaño de la población de Bolivia es de igual manera pequeña. Y en tercer lugar, porque la situación económica del país también es vulnerable y presenta riesgos sustantivos. Entonces, desde esta perspectiva, Bolivia recibió un puertazo y le cerraron la puerta a que pueda entrar al grupo de las BRICS. Esta fue nuestra sección del momento económico-financiero. En estos instantes vamos a ir con nuestros primeros anuncios institucionales y los invitamos a que nos acompañe con el programa de Economía y Negocios. En esta oportunidad me dirijo a la comunidad facultativa para poder informar que en la búsqueda de la calidad académica, la seguridad de nuestros docentes y estudiantes, de nuestro personal administrativo, este 24 de julio iniciamos el proyecto de refacción y mejoramiento de la carrera Administración de Empresas, un proyecto que contempla varias fases para poder ofrecer las mejores condiciones. Les pedimos su comprensión, estamos trabajando por ustedes y es en búsqueda de unas mejores condiciones y seguridad para cada uno de nuestros docentes, estudiantes y personal administrativo. Por fin, la refacción estructural del módulo 255 se llevará a cabo a partir de este 24 de julio. Agradezco las gestiones de nuestras autoridades facultativas, de nuestra decana, porque ha sido un peregrinar de 1 año y medio de trámites y burocracias, pero hoy podemos decir que empieza la refacción del módulo 255. También informar a todos los estudiantes y al plantel docente que las oficinas de la carrera Administración de Empresas se trasladaron al módulo 243 en la planta baja. De la misma manera, las aulas estarán funcionando para el próximo semestre en ese módulo. Seguimos trabajando por la mejora continua de nuestra facultad y sus carreras.
Mi nombre es Fanny Natalia Liz, tengo 46 años. Volví a estudiar después de 30 años en el CEA Miguel Magone, que es un centro de educación alternativa. La unidad de admisión de la facultad visitó el CEA donde yo estoy estudiando y así fui informándome de las carreras y también de los cursos del cual fui parte. Este año culmino mis estudios secundarios, voy a ser bachiller y una de mis aspiraciones es estudiar en la facultad la carrera de Administración de Empresas. Quiero agradecer al programa Admite por visitar el CEA donde yo estudio y decirles a todos que nunca es tarde para volver a empezar, para volver a estudiar. Y así como mi hija ya estudia aquí, yo también seré pronto parte de esta facultad. La universidad tiene que cumplir un papel. Y lo que hace nuestra unidad es ir hacia el pueblo, no que el pueblo venga hacia nosotros. Es un rol social que nosotros cumplimos y estamos yendo nosotros a la unidad educativa. De hecho, la presencia de la señora Liz Fanny es producto de una visita que se hizo a un centro educativo. Hola a todos, mi nombre es Keiko Kanashiro, graduada por excelencia de la carrera de Comercio Internacional y en esta oportunidad fui seleccionada para representar al país en el programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos. Durante mis estudios en la universidad tuve la oportunidad de ser coordinadora en Universitarios por los ODS. Anteriormente he tenido la oportunidad de viajar a Sao Paulo, Brasil, también para participar de un evento de liderazgo y en esta oportunidad voy a estar participando del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos que va a ser realizado en Madrid, España, durante 3 semanas. El programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos es una iniciativa de la Fundación Carolina y Banco Santander en la cual premia a 25 jóvenes profesionales con brillante expediente académico y también social. Que utilicemos nuestro liderazgo para generar un impacto positivo en la sociedad. Mes de septiembre, mes de Santa Cruz. El Ballet Universitario Folclórico Jorori realizó su primera presentación en el festejo del Día de la Tradición Cruceña. Acompáñame a ver cómo se vivió. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana. Esta semana se dio inicio al semestre 2-2023. Es por eso que la FCEE nos dio una gran bienvenida. Acompáñenme a ver cómo se vivió. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre la elaboración y evaluación de un plan de negocios. Para ello tenemos un invitado especial. Tenemos al magíster Juan Fernando Subirana Osuna, quien es consultor empresarial y analista económico. Juan Fernando, un gusto en saludarlo y sobre todo agradecerle por brindarnos su tiempo y compartirnos su perspectiva. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias por permitirme compartir con toda la amable teleaudiencia. Muy bien, antes de comenzar nuestra entrevista vamos a explicar brevemente
la semblanza de nuestro invitado especial, quien es candidato a doctor en Economía y Finanzas por la Universidad Privada Boliviana. De igual manera es candidato a doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Business School. Tiene una maestría en Ingeniería Financiera. De igual manera cuenta con varios posgrados, como son diplomados, y actualmente también es docente en áreas de estadística, marketing, finanzas y proyectos. Su especialidad está vinculada a lo que es la aplicación de métodos cuantitativos en la gestión empresarial. Nuestro invitado se desempeñó como gerente de planificación en YPFB Andina. De igual manera, fue director de finanzas y director de empresas del gobierno autónomo municipal del municipio de Santa Cruz de la Sierra y actualmente es consultor empresarial y analista económico. En nuestra entrevista del día de hoy estaremos hablando, como habíamos señalado, sobre la importancia en elaborar y evaluar un plan de negocios. Probablemente si tenemos alguna actividad económica, ya sea de forma independiente o inclusive si trabajamos en alguna empresa, en alguna organización, es necesario aplicar un plan de negocios. Y queremos iniciar nuestra conversación del día de hoy, antes de entrar ya a la materia, sobre el contexto, ¿no? Y básicamente queremos preguntarle a nuestro invitado cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas para realizar un negocio o un emprendimiento en Bolivia. Bien, yo pienso que desde el punto de vista de las oportunidades existen varios vacíos en un mercado que está tendiendo a desarrollarse. Particularmente las oportunidades se están presentando en el ámbito tecnológico, en el ámbito digital. Hay mucha migración de las empresas hacia ese tipo de rubros en particular y los riesgos son inherentes a la situación actual, son inherentes a la regulación actual, porque al final del día recordemos que hacer empresa siempre se ha puesto en tela de juicio, en cuestionamiento por muchas instancias, justamente por mucha burocracia y trabas que existen a la hora de armar y crear un negocio. Pienso de que los principales riesgos son el ser demasiado optimista y querer empezar más grande de lo que realmente se necesita para un negocio. Usualmente escuchamos o leemos, por ejemplo en la prensa hay estudios que dicen de que el nivel de informalidad en Bolivia es del 70%, otros dicen que es del 75%, incluso encima del 80%. Si hablamos del caso de Bolivia y queremos emprender una actividad económica o un negocio, ¿es conveniente emprender de forma formal o de manera informal? Es una excelente pregunta. Y ahí yo lo asociaría más a un tema de una apuesta. Si uno va por el lado de la informalidad, se expone a unos niveles de riesgo tremendamente altos, donde probablemente, y hay que decirlo, ¿por qué no abiertamente?, se puedan tener algún tipo de beneficios en el corto e inmediato plazo, pero con seguridad que ese negocio no va a poder prosperar en el mediano o largo plazo. Si la apuesta es hacer empresa, hacer negocio de forma sostenible en el tiempo, la formalidad es el camino. Evidentemente es un camino más duro, es un camino que demanda mucho más esfuerzo, pero habría que sopesar un poco esas variables a la hora de evaluar la necesidad de emprender, evaluar la necesidad del negocio a futuro. Perfecto. De igual manera existen estudios, bueno, no sé para el caso Bolivia, pero sí en otros países de América Latina. Se ha mencionado, por ejemplo, que cuando se abre una empresa, la tasa de mortalidad es alta, ¿no? 70, 75%. ¿Qué significa tasa de mortalidad? Significa de que la empresa muere en un transcurso de 2 años, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las empresas nuevas, cuando emprenden, tienen una alta tasa de mortalidad? ¿Qué factores podrían haber? Justamente ese fue un tema que tuve el gusto de tocar en un foro con el profesor Zapac Chaín de la Universidad de Chile,
en la época de la pandemia, que con todos los foros eran virtuales, y justamente coincidimos y empezamos a discutir sobre la alta tasa de mortalidad a nivel América Latina y ya empezamos a conversar un poco a nivel región, a nivel país. La conclusión a la que convenimos todos es que el exceso de mortalidad de las empresas que inician sus operaciones se debe principalmente a dos factores. Uno, el exceso de optimismo con el que se piensa de que se van a tener o generar los ingresos, y otro, olvidarse de los famosos costos ocultos. Los famosos costos ocultos son aquellos elementos o detalles que a la hora de planificar no los tomamos en cuenta. Al final son temas menores, pero entre peso y peso, cuando uno empieza un negocio, una empresa, eso tiende a inviabilizar, a restar liquidez y obviamente a matar a la empresa antes de los 12 meses de operación, ¿no? La tasa de mortalidad va subiendo a medida de que pasa el tiempo y cada vez es raro un emprendimiento que llega a los 5 años, por ejemplo. ¿Tendríamos algún ejemplo de costos ocultos que tal vez las empresas no consideran o los emprendedores no consideran? Sí, por ejemplo, temas muy pequeños, uno dirá, pero por ejemplo el costo de limpieza de un local. Muchas veces ese tipo de detalles no se toman en cuenta a la hora de planificar. Otros detalles pueden ser que, como no se conocen a cabalidad los rubros en los que se está emprendiendo, se pueden obviar. Por ejemplo, me ha tocado ver casos muy cercanos donde se desconoce el total de la carga la carga tributaria y de la carga impositiva para aplicar, por ejemplo, importaciones. Entonces, claro, a la hora de planificar, yo pensé que iba a tener un margen del 50% y a la hora real no llega al 20%. Y con ese 20% tengo que mantener una planilla que planifiqué pensando que iba a lucrar más del doble, y encima tengo que cubrir este tipo de costos que aparecen y que golpean en la realidad, ¿no? Entonces podríamos resumir, por una parte, que hay un error en el tema de la sobreestimación de los ingresos. Somos, las empresas que emprenden y tienen una alta tasa de mortalidad sobreestiman, son muy optimistas por el lado de los ingresos, y por el lado de los gastos subestiman, ¿no? Sí, es complicado, pero al final del día el problema es que el emprendedor, si hace el rol de ser el evaluador de su idea de negocio, es algo muy complejo, porque el emprendedor se enamora de la idea. Y el enamorarse de algo bloquea todo lo negativo y nos hace enfocarnos solamente en lo positivo. Entonces ahí es donde figura ese roce entre lo esperado versus la realidad que tenemos. Muy bien, ya ingresando a lo que es nuestra entrevista principal, hemos hecho un preámbulo sobre las oportunidades, amenazas, por qué las empresas mueren. Entrando ya en materia, una pregunta importante es, para que la teleaudiencia nos comprenda, ¿qué es un plan de negocio y por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de tener un plan de negocio? Bien, plan de negocio se puede entender en dos momentos del tiempo. Un plan de negocio lo podemos aterrizar como una visualización de una idea a ser ejecutada. Es prácticamente una hoja de ruta sobre la cual vamos a estudiar si conviene o no implementar un negocio. Por otro lado, también existe el plan de negocio de empresas en marcha, que ya involucra acciones específicas y tangibles, medibles, sobre las cuales se va a ir trabajando, se va a ir conversando en torno a lo que corresponde a las optimizaciones, las mejoras. Es importante, tanto a la hora de pensar en invertir como al momento de que ya hemos invertido y queremos mejorar nuestra eficiencia de los recursos, es importante hacer este tipo de ejercicios, principalmente para no estar, como se dice, saltando a la piscina sin conocer la profundidad de la misma. El plan de negocio aterriza justamente muchas variables que nos van a permitir tomar decisiones de forma mucho más razonada y adecuada. Al final del día siempre va a haber riesgo.
pero si los voy a asumir me gustaría saber de qué nivel de riesgo estamos hablando. Dada esta definición de lo que es un plan de negocios y su importancia, ¿cuáles serían, de manera general, cuáles serían los principales componentes que forman parte de un plan de negocio? ¿Cómo está estructurado un plan de negocio? Un plan de negocio parte, obviamente, de la idea a ser tangible. O sea, necesitamos identificar cuál es el ADN que va a tener nuestro negocio, a qué nos vamos a dedicar. Pero inmediatamente definimos el ADN del negocio, el siguiente paso es mirar hacia el mercado, mirar hacia el posible consumidor, al potencial cliente y pensar en satisfacer sus necesidades de forma adecuada. Es decir, necesitamos un estudio de mercado para conocer justamente a cabalidad lo que se necesita. Una vez sepamos lo que este potencial cliente necesita y eso esté en consonancia con nuestra idea, con nuestro ADN de negocio, ya tenemos que pensar en la promesa de valor al mercado. Ya es el plan de marketing, el plan comercial, la promesa con la que tenemos que ir y convencer a ese potencial cliente. Luego ya viene la parte más operativa, es el cómo lo vamos a hacer, qué procesos vamos a seguir, si es un producto, qué tipos de equipos necesitamos, qué tipo de calidad tenemos que conseguir. Luego tenemos que pensar en el recurso humano, porque al final de cuentas los negocios, los emprendimientos rara vez se hacen solos. Necesitamos equipo, necesitamos estructura. Y ahí recién, con todas esas decisiones tomadas, vendría lo que es convertir todo esto en una sola unidad de medida, para resumir, dinero. Ahí viene el plan económico y posterior a ello toda la evaluación financiera para verificar la viabilidad de nuestra idea. Usted menciona que el plan de negocios es como una hoja de ruta, ¿no? Sí. ¿Hay un tiempo establecido o sugerido para realizar un plan de negocios? ¿Debe ser, por ejemplo, de corto plazo, debe ser de mediano plazo, debe ser de largo plazo? ¿Cuál es la sugerencia en términos de horizonte de tiempo? El horizonte de evaluación de un negocio debería básicamente tratar de versar en dos variables. Una variable que vendría a ser la vida útil del activo principal. Pensemos en conseguir un equipo, por ejemplo, un horno para pizza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vida útil de ese horno de pizza? Entonces, ese horno de pizza me tiene que rendir, 10 años, fantástico. Entonces, en esa lógica, nosotros tendríamos que proyectar el negocio para esos 10 años. Sin embargo, hay una variable que no siempre se toma en cuenta, pero son las condiciones de mercado. Entonces, decir, bueno, voy a traer un determinado producto, pero ese, por ejemplo, producto por ahí tiene una estacionalidad, por ahí tiene un enfoque de moda, que su horizonte no dura más de 6 meses. Ah, caramba, entonces siempre vamos a tener que estar comparando esos dos elementos y tomar el más bajo de ellos. Obviamente la idea de un buen plan es que tenga una visualización de mediano largo plazo, pero también que tenga un detalle de cuál es el corto plazo, el inmediato plazo y sus posteriores pasos a seguir. Interesante respuesta porque, nos imaginaríamos una respuesta de receta 5 años, digamos, ¿no? Claro. Pero hay que ver cuál es la vida útil del principal activo, como usted decía, del ADN del producto que se está ofreciendo, ¿no? Muy bien. Usted mencionó de que dentro del plan de negocios un elemento importante es el análisis de mercado, ¿no? O el estudio de mercado. ¿Qué otros elementos adicionales se deben considerar en este estudio de mercado? Por ejemplo, el análisis de la competencia. Sí, cuando uno habla del estudio del mercado, evidentemente no solamente nos deberíamos enfocar en el cliente, sino también identificar quién está hoy por hoy atendiendo a ese cliente.
Es un estudio en el que nosotros deberíamos analizar todo lo que es la potencial demanda del negocio, pero también cuál es la potencial oferta que hoy por hoy se tiene y también en base a ello identificar una situación bien puntual. Si la demanda hoy por hoy es mayor a la oferta, fantástico, nuestro producto se venderá solo porque es una necesidad no cubierta. Entonces simplemente será lanzarlo, introducirlo, darlo a conocer y los clientes llegarán. Que no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos es que ya la demanda está siendo atendida, está siendo cubierta y nosotros deberíamos entrar a quitar mercado, a quitar elementos a otros actores del mercado. Y ahí es donde cobra importancia la segunda parte, que es la promesa del producto, del proyecto, de la idea al mercado a través del marketing. Muy bien, continuando con los componentes que nos mencionó sobre la estructura de un plan de negocios, usted mencionó también la parte de recursos humanos. ¿Cómo debe definirse el tema dentro de un plan de negocio, la sección de recursos humanos obviamente para la empresa o para la organización en el plan de negocio? Bien, ahí hay que ser muy francos. Tendríamos la estructura ideal, la estructura deseada, que sería en tiempos óptimos, en condiciones adecuadas. Este debería ser el tamaño de empresa. Sin embargo, tenemos que arrancar también y ser muy realistas con esto. ¿Cuál es el tamaño mínimo de operación con el que vamos a arrancar? Porque a mí me encantaría tener, no sé, 10, 15 personas trabajando en un equipo para desarrollar una determinada idea, pero por ahí, con una demanda inicial, con 2 personas, con 3 personas, podemos arrancar. Entonces, la estructura tenemos que diferenciar entre la estructura ideal, la estructura deseada, versus la estructura mínima de operación para arrancar el negocio. Por eso les decía, creo que uno de los principales problemas a la hora de emprender es que el exceso de optimismo por estar enamorados de la idea nos lleva a pensar de que podemos arrancar a full capacidad y eso al final del día no trae buenas consecuencias, salvo que realmente nos vaya demasiado bien al inicio en venta. Dentro de las grandes decisiones que se tienen las empresas cuando ofertan bienes y servicios, ¿qué se debe considerar? Bueno, en la estrategia de marketing hay varios puntos, pero en un plan de negocios, ¿cuáles son los puntos centrales en la oferta de bienes y servicios? Usted nos mencionaba sobre el valor agregado del producto, por ejemplo. ¿Cuál es el valor agregado que las empresas deben tratar de diferenciar en su oferta de bienes y servicios? Bien, pensando en la diferenciación como una alternativa bastante importante, pensando en que no estamos enfocados en una estrategia de liderazgo en costos, sino en diferenciación, recordemos que las condiciones de diferenciación tienen que ser máximo 3, o sea, conceptualmente hablando. Y lo más importante es que tienen que ser comunicadas. Tiene que haber, y esto es un tema que muchas veces se obvia cuando uno hace un plan de negocio y aparece como esos costos ocultos más adelante, es justamente el presupuesto de comunicación. El presupuesto de comunicación es clave, porque por más de que tengamos un producto excelente que realmente atiende las necesidades del mercado, si el mercado no conoce que existe, nunca lo va a pedir. Entonces, una parte creo que fundamental hoy por hoy de cualquier plan de marketing es una asignación específica para el diseño conceptual y toda la imagen comunicacional y toda la parte justamente de difusión, lo cual obviamente se hace mucho hincapié hoy por hoy en marketing digital, en acceso a redes sociales, que al final del día es una métrica eficiente que podemos tener para alcanzar un volumen importante con un presupuesto relativamente bajo. Para iniciar un negocio es una opción bastante buena. Esto que menciona usted sobre el presupuesto de comunicación, bueno, anteriormente
las empresas, por ejemplo, asignaban recursos para gastos en publicidad, hablamos de televisión, hablamos también de radio. Hoy en día existe un cambio en la tendencia sobre el tema del gasto de publicidad. Sí, yo pienso de que hay mucho más foco en lo que es producción y difusión digital. Tenemos herramientas cada vez más accesibles, tenemos cada vez más oportunidades de difundir nuestros productos a través de canales no tradicionales, pero eso tampoco debería llevarnos a pensar de que lo tradicional quedó en el olvido. Conozco muchas empresas que combinan de forma muy inteligente su marketing digital con marketing tradicional y están sabiendo promocionar y publicitar. Un ejemplo que suele ser relativamente económico es la promoción por radio, ya que muchas veces se lo descarta o se piensa de que es algo que ya como que pasó de moda. Pero realmente, aún en el medio en el que estamos, la producción radial tiene un alcance importante que no deberíamos descartarlo para asignar algún recurso en ese sentido. Muy bien. En esta entrevista hemos conversado sobre lo que son los planes de negocio, su estructura, y hemos hablado del análisis de mercado, de los recursos humanos, de la diferenciación en bienes y servicios. Y usted nos mencionó dentro de los componentes de un plan de negocio lo que es la parte económica financiera, ¿no? ¿Qué aspectos centrales son los que se deben considerar desde el punto de vista económico financiero dentro del plan de negocio? El plan económico dentro de esa gran estructura que es el plan de negocio tiene tres elementos importantes. Uno es reconocer y cuantificar las inversiones. Y acá es importante entender el concepto de qué es lo que debo considerar inversión. Debo considerar inversión a todos los activos, debo considerar inversión a todos los gastos preoperativos, incluyendo, por ejemplo, el tema de la constitución de la empresa, todos los gastos legales que involucra ello, pero también como inversión, y este es un tema que a veces se nos pasa y nos cobra factura más adelante, es el capital de trabajo. El capital de trabajo, que es el dinero que tenemos que tener líquido para que la operación fluya mientras llegan los primeros detalles de la factura, es importantísimo. Sin eso las empresas terminan fracasando antes de empezar a correr. Por un lado inversiones. El segundo lado ya es empezar a identificar las fuentes de financiamiento. Vamos a usar recursos propios, vamos a buscar financiamiento de terceros, vamos a ir a la banca. Entonces, esa ecuación tenemos que definirla de forma clara. Obviamente, por lógica financiera, es preferible trabajar con dinero de terceros, pero a veces las condiciones del negocio que nace no nos permiten incorporar de entrada dinero de terceros, ¿no? No tenemos las garantías, no tenemos la solvencia suficiente. Y todo eso tenemos que aterrizarlo en la proyección de resultados. ¿Sí? O sea, decir, yo al final invierto con la expectativa de recuperar esos recursos y de generar rentabilidad en el camino. Pero ¿cómo genero rentabilidad en el camino? A través de los resultados que se generan prioritariamente por las ventas. Entonces, tengo que cerrar el ciclo desde el punto de vista de la planificación económica. Me parece interesante lo que usted menciona de las inversiones y muchas veces el error que se tiene en la subestimación del capital de trabajo. Porque obviamente las empresas cuando comienzan a operar funcionan a pérdidas y esa pérdida debe ser financiada con un capital de trabajo. Y porque existe una subestimación en términos de tiempo, existe una subestimación en términos de capital de trabajo, las empresas funcionan a pérdida, no tienen ese capital de trabajo y obviamente cierran, ¿no? Exacto. O terminan incorporando socios en cuotas de capital tremendamente bajas. En pocas palabras, terminan regalando el negocio. Perfecto. Bueno, no perfecto por el resultado, ¿no? Sino por la respuesta. Sí. ¿Qué sucede con las empresas que ya han realizado un plan de negocio? ¿Qué es lo que se debe evaluar en aquellas que ya
han desarrollado previamente un plan de negocio? Una vez el plan de negocio ha sido capaz de sintetizar todas las decisiones a todo nivel que se han tomado y han sido capaces de pasar a la etapa del resumen numérico que viene a ser el plan económico, el siguiente paso es la evaluación económico-financiera. Ver si el dinero que estamos dispuestos a inmovilizar, a sacrificar por un determinado tiempo, es capaz de sopesar el costo de oportunidad en base a los niveles de riesgo, en base a la exposición que se va a tener para el negocio en sí. Obviamente, una vez se hace esa evaluación, tendremos que someterla a algún test de estrés, por ejemplo, los famosos análisis del qué pasaría si. Y ahí es donde muchas veces nuestro temple se pone a prueba, porque decir, ¿qué pasaría si vendo la mitad de lo que estamos preveyendo? ¿Qué pasaría si los costos se disparan en 20, 30, 40, 50%? ¿Qué pasaría si en vez de tardar, por ejemplo, si estoy importando algo, si en vez de tardar 3 meses tarda 6? Por ahí estoy importando algo pensando en venderlo en época navideña, y qué pasaría si se atrasa el barco, por ejemplo, en la cola del canal de Panamá. Entonces, es realmente complejo cuando uno empieza a hilar todos los puntos y someter ese test de estrés. Y obviamente, es lo que yo les decía, uno asume riesgo, pero es bueno saber hasta dónde los asume y los cuantifique de forma adecuada. Usted tiene experiencia en el sector privado y en el sector público. ¿Existiría alguna diferencia de hacer planes de negocios, por ejemplo, para empresas privadas y para empresas públicas, o ambas pueden realizarlo? Ambas pueden realizarlo, pero el foco es totalmente diferente, ¿no? El foco dentro de una empresa privada va por el lado de eficiencia, de rentabilidad, mientras que en empresas del sector público el tipo de beneficio se mide a través de otro tipo de indicadores, como ser cantidad de familias o personas beneficiadas por un determinado hito. También se mide la propia rentabilidad social en base a los precios de razón de cambio que publica el BITFE. Entonces, sí hay un paralelismo entre ambos, pero el objetivo al final del día no termina siendo igual. Entonces, hay que hacer ajustes en la planificación y exposición de esos recursos. Hoy en día se habla mucho de las empresas públicas. Por ejemplo, hablamos de papel bol, cartón bol, hay una de Ingenio San Buenaventura. ¿Cómo podríamos interpretar? Y bueno, y también lo que leemos en la prensa es que se critica de que estas empresas públicas son deficitarias, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar esto desde una perspectiva del plan de negocio? Ahí justamente radica elementos de falta de planificación, ¿no? O sea, elementos centrales como ser localización, como ser flujo constante de la materia prima, como ser, por ejemplo, estimación adecuada de la demanda y futuros contratos comerciales. Entonces, si de algo tan medular hemos sobreestimado o sobredimensionado, lastimosamente el fracaso, no digo que lo tenemos garantizado, pero es altamente más probable que si hubiéramos considerado las variables adecuadas. Habría que ver también si se realizó, ¿no? Un plan. Esa es una buena pregunta. Sí, muy bien. Una vez de que una empresa, usted mencionaba que el plan de negocios puede ser para empresas nuevas o empresas en marcha. Una vez que la empresa ha realizado su plan de negocios, está operando, ¿existe alguna recomendación, por ejemplo, cada cuánto tiempo se debe hacer un seguimiento al plan de negocios, ver si se está cumpliendo o no? El plan de negocio como tal debería, siendo muy purista, actualizarse una vez por año. ¿Por qué? Porque el plan de negocio ya en una empresa en marcha es la planificación estratégica que baja a través de ya las políticas de OKR y bajará a través de lo que son los KPI.
la matriz de seguimiento de los indicadores clave de acción, de performance de la empresa. Entonces, esa planificación estratégica debería actualizarse cada vez que nosotros planteamos un presupuesto para la siguiente gestión. Y ahí es donde deberían revisarse las variables, si se están cumpliendo con los niveles de venta, si la eficiencia del personal está acompañando la necesidad del negocio, en fin, o sea, hay necesariamente que hacer una planificación estratégica y aterrizarla en una matriz de seguimiento de objetivos. El tiempo para esta entrevista nos ha quedado demasiado corto. Teníamos muchísimas preguntas más por realizar. Queremos cerrar nuestra entrevista con nuestro invitado especial, el magíster Juan Fernando Subirana. Desde su perspectiva, ¿qué recomendaciones finales daría para las pequeñas y medianas empresas en términos de elaboración, seguimiento y monitoreo o evaluación de un plan de negocios? Como conclusiones finales. Para el emprendedor que está pensando en iniciar un negocio, es necesario que, si bien la pasión por el negocio persista, pero también es necesario poner paños fríos y hacer un ejercicio de autocrítica, autoevaluación del negocio para ver si efectivamente los recursos con los que se cuentan son suficientes para sustentar el negocio. Obviamente, mientras mayor sea su nivel de pasión por el negocio, lo recomendable es que invite a un tercero a colaborar en este tipo de situaciones. Y obviamente que se formen en el proceso de cómo hacer una elaboración y evaluación. Y para aquellos que ya lo tengan el plan en marcha, control, seguimiento y ejecución permanente para obviamente no desviarse los objetivos. Muchísimas gracias, magíster Juan Fernando. Le agradecemos nuevamente por haber brindado su tiempo y su perspectiva. Conocemos en su calidad también de director del Colegio de Economistas que se está organizando un curso sobre elaboración y evaluación de planes de negocio. Sí, justamente está previsto para finales de octubre. Se está lanzando junto con el Instituto Crece y es justamente parte de las iniciativas del Colegio de Economistas tratar de abrir este tipo de ideas, este tipo de conocimientos a la población en general para justamente aportar en el desarrollo regional. Muy bien, entonces existe también esa oportunidad para todos aquellos que quieran participar en este curso y de igual manera lo invitamos a una siguiente oportunidad en un futuro cercano a que podamos seguir conversando temas de empresa y de economía. Claro que sí, doctor Vanegas, y muchas gracias por la invitación. Esta fue nuestra principal entrevista sobre elaboración y evaluación de un plan de negocios. En tal sentido, vamos a ir con nuestros siguientes anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En esta oportunidad me dirijo a la comunidad facultativa para poder informar que en la búsqueda de la calidad académica, la seguridad de nuestros docentes y estudiantes, de nuestro personal administrativo, este 24 de julio iniciamos el proyecto de refacción y mejoramiento de la carrera Administración de Empresas, un proyecto que contempla varias fases para poder ofrecer las mejores condiciones. Les pedimos su comprensión, estamos trabajando por ustedes y es en búsqueda de unas mejores condiciones y seguridad para cada uno de nuestros docentes, estudiantes y personal administrativo. Por fin, la refacción estructural del módulo 255 se llevará a cabo a partir de este 24 de julio. Agradezco las gestiones de nuestras autoridades facultativas, de nuestra decana, porque ha sido un peregrinar de 1 año y medio de trámites y burocracias, pero hoy podemos decir que empieza la refacción del módulo 255. También informar a todos los estudiantes y al plantel docente que las oficinas de la carrera Administración de Empresas se trasladaron al módulo 243 en la planta baja. De la misma manera, las aulas estarán funcionando para el próximo semestre en ese módulo. Seguimos trabajando por la mejora continua de nuestra facultad y sus carreras.
Mi nombre es Fanny Natalia Liz, tengo 46 años. Volví a estudiar después de 30 años en el SEA Miguel Magone, que es un centro de educación alternativa. La unidad de admisión de la facultad visitó el SEA donde yo estoy estudiando y así fui informándome de las carreras y también de los cursos del cual fui parte. Este año culmino mis estudios secundarios, voy a ser bachiller y una de mis aspiraciones es estudiar en la facultad la carrera de Administración de Empresas. Quiero agradecer al programa Admite por visitar el SEA donde yo estudio y decirles a todos que nunca es tarde para volver a empezar, para volver a estudiar. Y así como mi hija ya estudia aquí, yo también seré pronto parte de esta facultad. La universidad tiene que cumplir un papel y lo que hace nuestra unidad es ir hacia el pueblo, no que el pueblo venga hacia nosotros. Es un rol social que nosotros cumplimos y estamos yendo nosotros a la unidad educativa. De hecho, la presencia de la señora Liz Fanny es producto de una visita que se hizo a un centro educativo. Hola a todos, mi nombre es Keiko Kanashiro, graduada por excelencia de la carrera de Comercio Internacional y en esta oportunidad fui seleccionada para representar al país en el programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos. Durante mis estudios en la universidad tuve la oportunidad de ser coordinadora en Universitarios por los ODS. Anteriormente he tenido la oportunidad de viajar a Sao Paulo, Brasil, también para participar de un evento de liderazgo y en esta oportunidad voy a estar participando del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos que va a ser realizado en Madrid, España, durante 3 semanas. El programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos es una iniciativa de la Fundación Carolina y Banco Santander en la cual premia a 25 jóvenes profesionales con brillante expediente académico y también social. Que utilicemos nuestro liderazgo para generar un impacto positivo en la sociedad. Mes de septiembre. Mes de Santa Cruz. El Ballet Universitario Folclórico Jorori realizó su primera presentación en el festejo del Día de la Tradición Cruceña. Acompáñame a ver cómo se vivió. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana. Esta semana se dio inicio al semestre 2-2023. Es por eso que la FCEE nos dio una gran bienvenida. Acompáñenme a ver cómo se vivió. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos una sección dedicada a lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Básicamente, el propósito de esta sección central de noticias económicas es dar a conocer cuáles son las principales actividades desarrolladas desde sus autoridades, desde sus profesores y desde la comunidad universitaria. En tal sentido, vamos con las principales notas de la semana.
Las actividades más importantes que se realizaron durante esta semana en la Facultad de Ciencias Económicas ahora. En coordinación con la Asociación de Docentes y la Facultad de Ciencias Económicas, se firmó el convenio con la concesionaria de vehículos CarMax SRL, con el objetivo de brindar beneficios y descuentos a los docentes y al personal administrativo de nuestra facultad. El doctor Gaku Funabashi, asesor internacional senior de JICA, realizó una visita protocolar a la facultad y posteriormente brindó una conferencia denominado El secreto de la gestión japonesa. La unidad de admisión estudiantil realizó la tercera versión de la prueba de suficiencia académica PCA el día jueves 7 de septiembre en las salas de cómputo del módulo 256. El Ballet Folclórico Universitario Horori vivió su primer ensayo oficial con la presencia de más de 80 estudiantes, quienes demostraron su amor por el baile y su notable compromiso con la cultura cruceña. Para enterarte de nuestras actividades, síguenos en todas nuestras redes sociales. En el marco del 8º Congreso de Administración de la Comunidad Andina de Naciones y Regiones Amazónicas, se realizó la primera jornada académica con Andino en las instalaciones de la Business School para tratar 3 temas del área de administración de empresas. La carrera de administración de empresas de nuestra prestigiosa facultad ha sido la que ha encabezado estas jornadas académicas con 3 mesas de trabajo, con grandes moderadores, grandes profesionales que de una u otra manera están dejando su granito de arena para que nuestra profesión dé un paso más hacia su consolidación y su crecimiento. Ha sido muy gratificante escucharlos a cada uno de ellos y unirnos en una sola sintonía bajo conceptos, teoría y experiencias. Ha sido muy gratificante. En esta jornada participaron los presidentes de la Organización Latinoamericana de Administradores, miembros del Consejo Directivo de la OLA, presidentes departamentales, docentes e invitados del área de administración. Esta casa de estudio que ha abierto sus puertas este día, donde hemos podido tener una jornada académica muy valiosa, se han definido 3 mesas de trabajo, hemos logrado definir el perfil o el rol que deberá de tener el administrador de empresas de cara a la nueva realidad. Como presidente del Colegio de Administradores de Bolivia, me siento muy contento y muy agradecido a todos los que nos han acompañado y pues permítanme decir felicidades a la Organización Latinoamericana en sus 40 años que hoy, 9 de septiembre, recordamos. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre la elaboración y evaluación de un plan de negocios. Básicamente, en nuestro país existen oportunidades y riesgos para realizar negocios. Las oportunidades están relacionadas con el sector de la tecnología y la transformación digital. Los riesgos, desde luego, están relacionados con el tema normativo y de regulación. Desde luego, la apuesta principal para los nuevos negocios es orientarse hacia lo que es la formalidad. Tiene mayor costo, es más difícil e inclusive tiene también mayores implicaciones, pero y esto en comparación, por ejemplo, con la informalidad, que tiene mayores riesgos, y es el caso general y generalizado, de otra manera, de la economía boliviana. De hecho, recordemos, en Bolivia la informalidad está entre un 70 y en un 80%. Básicamente, la importancia de un plan de negocios es que es la visualización de una idea hacia su ejecución. En otras palabras, un plan de negocios es una hoja de ruta. Dentro del plan de negocios es recomendable que la duración del plan de negocios esté en función de la vida útil del activo principal. Si tengo una panadería y en la panadería, por ejemplo, el principal activo es el horno, si el horno tiene una duración de 3 años, tendría que hacer mi plan de negocios sujeta a la duración del activo principal.
Por otra parte, cuando hablamos de un plan de negocios, los principales componentes que debemos conocer es el análisis del mercado, cuál es el valor agregado en el bien o en el servicio que estoy dando, cómo se va a diferenciar mi producto de la competencia, cuáles son las características principales de la competencia, y de igual manera es importante también conocer todos los aspectos relacionados con la inversión del negocio. Cuánto se va a invertir, cuáles son, inclusive se deben incluir cuáles son los gastos antes que comience a operar la empresa. El capital de trabajo es importante porque, como ustedes saben, especialmente para los negocios que son nuevos, las empresas comienzan funcionando a pérdida. Entonces, de forma inicial se debe tener cuantificado y se debe contar con el capital de trabajo o el capital de operaciones para el funcionamiento del negocio, especialmente por el periodo en que pueda existir pérdidas, ¿no? No solamente es importante la elaboración del plan de negocios, sino también es importante realizar un seguimiento, una evaluación que sea periódica. Al menos el plan de negocios se debe actualizar una vez por año y se debe realizar un seguimiento en el cumplimiento de los objetivos claves de gestión. Esta y otras conclusiones fueron los principales temas que estuvimos analizando en nuestra entrevista del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar en nuestra próxima sesión del programa de Economía y Negocios por Canal 11 Televisión Universitaria los días sábados a las 20 horas y el reprise el día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.